la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. La lectura de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 22, versos 30, al capítulo 23, versos 1 al 35. Al día siguiente, queriendo saber con certeza la verdadera razón por la que era acusado por los judíos, le desató y mandó reunir a todos los principales sacerdotes y a todo el Sanedrín de ellos, y sacando a Pablo lo presentó delante de ellos. Entonces Pablo, fijando la vista en el Sanedrín, dijo: «Hermanos, yo he vivido delante de Dios con toda buena conciencia hasta el día de hoy». Y el sumo sacerdote Ananías mandó a los que estaban a su lado que le golpearan en la boca. Entonces Pablo dijo: «Dios te ha de golpear a ti, pared blanqueada. Tú estás sentado para juzgarme conforme la ley y quebrantando la ley. ¿Mandas que me golpeen?» Los que estaban presentes le dijeron: «¿Insultas tú al sumo sacerdote de Dios?» Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues escrito está: «No maldecirás al gobernante de tu pueblo». Entonces Pablo, sabiendo que una parte del Sanedrín era saduceos y otra parte fariseos, gritó en el Sanedrín: «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Es por la esperanza y la resurrección de los muertos que soy juzgado». Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. La asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman todas estas cosas. Se levantó un gran vocerío, y algunos de los escribas del partido de los fariseos se levantaron y contendían, diciendo: «No hallamos ningún mal en este hombre. ¿Y qué hay si un espíritu o un ángel le ha hablado?» Como hubo gran disensión, el tribuno, temiendo que Pablo fuese despedazado, mandó a los soldados que bajaran para arrebatarlo en el medio de ellos y llevarlo a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó al Señor y le dijo: «Sé valiente, Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Cuando llegó el día, los judíos tramaron un complot y se juraron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiera dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Ellos fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y les dijeron: «Nosotros hemos jurado bajo maldición que no gustaremos nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues ustedes, con el Sanedrín, soliciten al tribuno que le saque mañana a ustedes, como si tuvieran que investigar su caso con más exactitud. Pero nosotros estaremos preparados para matarle antes de que él llegue». Pero el hijo de la hermana de Pablo oyó hablar de la emboscada. Él fue, entró en la fortaleza y se lo informó a Pablo. Pablo llamó a uno de los centuriones y le dijo: «Lleva a este joven al tribuno, porque tiene algo que comunicarle». Entonces él le tomó, le llevó al tribuno y le dijo: «El preso Pablo me llamó y me rogó que trajera a este joven a ti, porque tiene algo que decirte». El tribuno le tomó de la mano y llevándolo aparte le preguntó en privado: «¿Qué es lo que tienes que decirme?». Y él dijo: «Los judíos han acordado rogarte que mañana saques a Pablo al Sanedrín, como si fueran a indagar algo más exacto acerca de él,
pues tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos les están preparando una emboscada. Se han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán hasta que le hayan asesinado. Ahora están listos, esperando una promesa de parte tuya. Luego el tribuno despidió al joven encargándole: no digas a nadie que me has informado de esto. Entonces el tribuno llamó a 2 de los centuriones y le dijo: para las 9 de la noche preparen 200 soldados más 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. A la vez ordenó que proveyeran cabalgadura para que Pablo montara, y le llevaron a salvo al procurador Félix. También escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo procurador Félix, saludos. Cuando este hombre fue prendido por los judíos y estaba a punto de ser muerto por ellos, yo le rescaté, acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano. Queriendo saber el delito, el cual le acusaban, le hice bajar al Sanedrín de ellos. Hallé que era acusado de cuestiones de la ley de ellos, pero sin ninguna acusación de crimen digno de muerte o de prisión. Pero, como me informó que habría un complot contra el hombre, inmediatamente le envié a ti, y he informado también a sus acusadores que declaren delante de ti lo que tienen contra él. Por tanto, de acuerdo con las órdenes que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando que la caballería siguiera con él, regresaron a la fortaleza. Después de llegar a Cesarea y entregar la carta al procurador, presentaron también a Pablo delante de él. El procurador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Informó que era de Cilicia. Dijo: oiré tu causa cuando vengan tus acusadores, y mandó que le guardaran en el pretorio de Herodes. Bueno, hermanos y hermanas, era un pasaje un poquito más largo, pero muy interesante y curioso para ver cómo el pastor Jonathan va a enseñar y expander las ideas que se presentan en estos versos. Oremos y pasemos a nuestro tiempo de alabanza y adoración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder leer tu escritura. Por favor, prepara nuestros corazones, nuestra mente, oído, ojos, para poder recibir tu palabra, para poder cantar y adorar, para poder ser parte de este culto dominical, en esta comunidad de hermanos y hermanas. Por favor, ayúdanos a entender tu palabra, aplicarlo en nuestra vida y compartirlo. Gracias, Dios, en tu nombre. Amén. Hermanos, hemos leído las Escrituras, hemos orado juntos basados en ese texto que el hermano Pablo nos ha guiado, y ahora quiero invitarles a que nos dispongamos para cantar al Señor, adorarlo también con nuestras voces, pero le unamos a nuestras voces también nuestro corazón y nuestra mente. Y por eso quiero leerles lo que dice el apóstol Pablo en el texto de Hebreos capítulo 4, versículos 14 y 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, escuchen eso, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, con ese texto aquí en nuestras mentes, pero ojalá también en nuestros corazones, recordemos con cuánto amor podemos confiar o podemos tener nosotros, porque el amor de Dios es grande. Oh, qué amor. Es el canto que vamos a entonar juntos ahora. Cantemos al Señor. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor
nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron, oh qué inmerecido don, cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Señor, gracias por este amor tan incomparable, tan grande, tan maravilloso. Claro que sí. Ese amor que nos permite ver que tú eres nuestro sustento, nuestro refugio, nuestra roca, nuestro escudo, nuestro ánimo en momentos de dificultad. Señor, hoy en la palabra encontramos cómo alientas al apóstol Pablo en medio de su situación difícil. Y este coro, Señor, nos lleva a poner nuestra mirada en ti y ser alentados, Señor, porque tú eres nuestra salvación y roca. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor.
sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Hermanos, hemos reconocido el amor de nuestro Dios, pero también hemos proclamado que Él es nuestra roca. Y ahora quiero decirles que vamos a cantar un himno que nos dice, me guía Él. Y hemos de saber que el Señor nos guía aún en medio del valle de la sombra de la muerte. Por eso les invito a que cantemos este último coro, sabiendo que el Señor está con nosotros cuando el sol alumbra nuestros días, pero también cuando estamos en medio de tormentas y dificultades. Me guía Él, siempre me guía Él, así como leímos, guió al apóstol Pablo en medio de las prisiones. Cantemos al Señor. Me guía Él con cuánto amor, me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. En el abismo del dolor, oh, donde intenso brilla el sol,
no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Pues me conduce el buen Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor.
Amada iglesia, el Señor les bendiga y nos permita ahora, en este momento, poder compartir su palabra. Ya hemos sido guiados en nuestra lectura del día de hoy a través de nuestro hermano Pablo, quien nos guió a través del libro de Hechos, capítulo 22, versículo 30 y capítulo 23, versículos 1 al 35, que será el texto que vamos a estar compartiendo en este momento en nuestro tiempo de predicación. Estuvimos orando con base en la lectura de este texto, cantamos también 3 canciones preciosas, también referentes o muy relacionadas con el texto que vamos a estar compartiendo en esta mañana y que tenían que ver con referir el amor que el Señor tiene con nosotros, recordar también que Él es nuestro Redentor y que siempre Él nos guía y nos cuida. Y teniendo todo esto en nuestras mentes y corazones, quiero pedirles que juntos oremos al Señor en este momento y le pidamos que nos guíe en este tiempo. Así que oremos, por favor. Padre, damos gracias porque hasta aquí tú nos has permitido seguir presentándonos delante de ti como iglesia, ya sea de manera presencial o por estos espacios virtuales. Señor, te ruego que hables a nuestras vidas. Te ruego, Padre, que tu palabra sea pertinente, sea relevante, sea aplicativa, sea veraz a nuestras vidas, a nuestros corazones, no a nuestros propios deseos, sino a lo que necesitamos de parte tuya, Señor. En primer lugar, reconocer quién eres tú y asimismo reconocer quiénes somos nosotros y por tanto la importancia que tiene el poder estar delante de ti, conociéndote y relacionándonos contigo todo el tiempo. Señor, por favor, ayúdame en la predicación. A pesar de mis debilidades, ayúdame a poder compartir con mis hermanos tu palabra de manera eficaz y precisa. Y que a pesar de las distracciones que puedan generarse, Señor, tú nos ayudes a mantenernos conectados contigo. Porque como dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy estamos siendo expuestos a ese alimento espiritual que tanto necesita todo ser humano. Así que por favor, Señor, guíanos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, y precisamente mientras reflexionaba esta semana en este texto que vamos a compartir, me encontré con una historia o una anécdota. Y esta anécdota lleva por título "Gracias a Dios se quemó la casa". Y es que cuenta la historia de que hace muchos años una flota pesquera de un pueblo costero llamado Newfoundland, al noreste de Canadá, se hicieron esta flota pesquera a la mar o se dirigieron al mar y aún, llegada la tarde, se vino una fuerte tempestad. Eso preocupó a muchos, tanto que llegada la noche, hermanos, ninguno de los barcos había podido llegar al puerto. Toda la noche, imagínense, las esposas, madres, hijos y novias de los pescadores la pasaron en la playa esperándoles, muy preocupadas y orando aún a Dios por la vida de los pescadores. Ahora, para mayor tragedia, la casa, hermanos, de una de ellas se incendió y quedó totalmente destruida sin que se pudiera hacer nada para salvarla. Ahora, cuando se hizo de día, sin embargo, con gran alegría, dice la historia, vieron acercarse al puerto todos los barcos de la flota. Y en la playa, pues, solo había una carita triste. ¿Y cuál era? Pues la de la esposa del pescador cuya casa se había incendiado. Esta mujer, al ver a su marido, le dijo: querido, estamos arruinados. La casa y todo lo que teníamos ha quedado completamente destruida o destruido por el fuego.
Sin embargo, un pescador contestó a esta expresión de la mujer: gracias a Dios, mujer, que se incendió la casa, ya que la luz de las llamas guió a toda la flota al puerto, y no solo tu marido, mujer, sino muchos otros se hallan aquí hoy y no cubiertos por las olas. Hermanos, y yo creo que como la anterior historia, el Evangelio tiene algo por decirnos al respecto de los incendios, las penas, las aflicciones, dificultades, luchas y entre otras que la vida nos presenta continuamente. Y pueden llegar a producir un profundo y permanente desánimo en nosotros estas dificultades, sí. Pero hoy estoy seguro podremos aprender a apreciar como aquel pescador de una manera muy distinta las dificultades, sabiéndonos en las manos de Dios y cómo Él, nuestro Dios, canaliza estas situaciones de manera que no nos sorprendamos, al igual que la mujer en la playa. Y precisamente este texto de Hechos 22 y 23 nos trae un desafío. No perdamos el ánimo en medio de un mundo malo. Sí, así como lo oye, no perdamos el ánimo en medio de un mundo malo y perverso, como muchas veces lo notamos en los diarios, en los noticieros, en la calle y aún en nuestras casas. Hermanos, este texto es un texto que Dios nos regala en medio de una escena desesperanzadora, pues Pablo se ha librado de varias dificultades, como vimos leer al hermano Pablo. Pero ¿hasta cuándo le durará la suerte? Podrían algunos estarse preguntando. Ese Pablo era un suertudo. Sin embargo, hermanos, yo creo que no es un asunto de suerte. Es algo más que suerte. Porque veremos un versículo central, versículo 11, donde Dios le dice a Pablo que no pierda el ánimo. ¿Y no pierda el ánimo ante qué? En primer lugar, ante el obrar de los hombres, y en segundo lugar, confiando ante el obrar divino o el obrar de Dios. Y en ese sentido, hermanos, nosotros podemos pensar, o yo quiero basarme en esta premisa: la vida no está a merced del azar o las coincidencias, sino de la providencia de Dios. Por eso, este sermón del día de hoy ha sido titulado Tengamos ánimo. Tengamos ánimo, en primer lugar, ante el obrar ¿de quién? Ante el obrar de los hombres, como vemos desde el versículo 30 del capítulo 22 y por todo el capítulo 23, desde el versículo 1 al versículo 15. Si ustedes siguieron al pie de la letra la lectura que nos guió el hermano Pablo, vemos ahí que se narra cómo el tribuno quiso dar una nueva oportunidad al apóstol Pablo para presentar defensa de su causa y lo llevó nuevamente ante las autoridades de Israel, que era el Sanedrín, los ancianos religiosos y el pueblo. Sin embargo, aunque Pablo se levanta y les mira como quien no teme nada, como quien no debe nada, y les dice: hermanos, hasta el día de hoy he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Eso desató, hermanos, 3 cosas impresionantes en medio de esta audiencia. En primer lugar, desató la ira o tal vez la impaciencia, intolerancia del sumo sacerdote, quien ordena que golpeen a Pablo en la boca por haber dicho esto. En este caso hay un intercambio ahí de palabras. Pablo termina excusándose aún si por haber dicho esto ofendió a las autoridades religiosas, y Pablo vuelve y habla a las personas, y esto desata una segunda reacción que nosotros podemos alarmarnos ante esto. Pablo dice: se me acusa de creer en la resurrección. Y esto, hermano, fue otra razón para que la gente se alborotara y ya no
se lanzaron contra Pablo solamente, sino que empezaron a pelear entre ellos. De manera que el tribuno, quien tenía buenas intenciones al llevar nuevamente a Pablo ante sus acusadores para tratar de solucionar esta situación, se ve obligado a sacarlo de en medio de ellos para que seguramente no le quitaran la vida, llevarlo nuevamente a un lugar seguro. Pero lo que vemos a continuación, hermanos, es que Dios en su providencia viene y le da un mensaje a Pablo y le dice: ten ánimo, porque así como has sido testigo mío en Jerusalén, lo serás en Roma. ¿Por qué Dios diría estas cosas? Por una tercera reacción que vamos a ver, desató las palabras de Pablo. Y es que un grupo de hombres se unió para generar un complot, de manera que querían quitarle la vida al apóstol Pablo. Y el apóstol no sabía estas cosas, pero Dios sí las sabía, como aquella mujer no sabía que su gran pérdida, su casa incendiada, sería lo que Dios usaría en su providencia y misericordia para salvar toda la flota de pesqueros. Y de esta manera vemos que el Señor habla a Pablo de noche y le trae ánimo y le dice: ten ánimo, hijo. Qué precioso eso, que el Señor nos dice que tengamos ánimo en medio de las aflicciones y de las dificultades. Y esto porque el Señor sí sabía lo que se avecinaba, lo que estaban fraguando, lo que estaban planeando los judíos y sus autoridades religiosas. Todo un plan terrible, descabellado, de la más vil calaña, hermanos. Y eso es lo que nosotros vemos aquí, y por eso mi primer argumento es: tengamos ánimo ante el obrar del hombre. ¿Y por qué digo yo que tengamos ánimo ante el obrar del hombre? Luego de haberles intentado resumir lo que estuvimos leyendo al principio de este sermón. Hermanos, es necesario que ustedes y yo no perdamos el ánimo ante el obrar del hombre, pues fíjense que hay momentos en la vida que pareciera llegar a las personas cierta luz de esperanza, como vimos. El tribuno tuvo una buena idea, y así veremos aquí a Pablo. El tribuno quiere ir en busca de la verdad, y él supo que no le funcionó preguntarle a la multitud, como vimos en el capítulo 22, tampoco le funcionó intentar torturar a Pablo porque era ciudadano romano, pero ahora, como un reflejo natural de la conciencia y el actuar del ser humano, él va a descubrir o a ver, si no era que ya lo sabía, que los hombres, hermanos, religiosos, aparentemente buenos, preparados, civilizados, no siempre se van a sentir obligados a seguir una moral y ética estrictas, que se supone deberían tenerla. Por lo anterior, hermanos, este será un llamado a tener ánimo ante el obrar de los hombres, y así lo veremos por medio del apóstol Pablo. Fíjense que en el versículo 30 al final del capítulo 22 y versículo 1, vemos la buena conciencia del apóstol Pablo, como se ha visto en Hechos 20 y Hechos 21. Y Lucas nos ha dejado ver que Pablo ha sido, aún con su buena conciencia, difamado, sindicado, afrentado, vulnerado de manera injusta. Pero ahora el tribuno quiere tratar de entender mejor la situación. Y por eso, como les dije hace un momento, convoca un nuevo interrogatorio o juicio, podríamos llamarlo así, ante los acusadores de Pablo, que eran los judíos religiosos y el Sanedrín, gente aparentemente culta, y en el cual Pablo, luego de verles fijamente al rostro, declara que su actuar ha sido ante Dios y por ende ante los hombres, con una conciencia perfectamente limpia. O sea que su condición ahora como cristiano no debía ser vista como una amenaza, plaga, enfermedad, peligro, abominación o hasta un delito digno de censura a nivel de ser sentenciado a muerte. Y Pablo apela a que él y la fe cristiana no deben ser vistas como un problema ante los ojos de los hombres,
Pregúntese, ¿debe morir un creyente por pensar y actuar diferente a otros? ¿Deben morir los creyentes por buscar seguir su conciencia anclada en Dios y su palabra? Hermano, pero esta proclama y reflexión de Pablo evidencia, como les dije, 3 respuestas no muy gratas. Versículos 2 y 5, como usted puede ver ahí en las Escrituras, revela la violencia del corazón del hombre, la insensatez, la necedad y aún la ignorancia de los que presumen ser buenos, piadosos, intelectuales, justos y hasta cultos. Hermanos, aquí vemos la figura de un hombre vestido de ropa modesta aparentemente, o de buena ropa como el sumo sacerdote, y presumiendo de modestia. Pero aún con todo y esto, la expresión de Pablo, este hombre ordena silenciar al apóstol con una bofetada en su rostro. Ahora, ¿cuál fue la ofensa de Pablo para que este hombre reaccionara de esa manera? ¿Será que debía haber esperado el turno para hablar y entonces por saltarse el turno se merecía una bofetada? ¿Será que su ofensa fue expresar su convicción de una conciencia limpia? ¿Acaso es prohibido expresar que obramos de acuerdo a nuestra conciencia? ¿Eso es mentir? ¿Es un delito? ¿Es algo ofensivo? Ahora, ¿reclamar que se es inocente es algo malo? Algunos afirman que la reacción del sumo sacerdote Ananías obedeció a que Pablo afirmara que el cristianismo, hermanos, le constituía como un buen hombre, como un buen judío. Y esto, hermanos, es verdad si nosotros revisamos con atención los antecedentes de Ananías. Fíjense que un historiador describió a Ananías, el historiador Josefo, como un hombre avaro, glotón, inmoral, cruel, corrupto, el cual usaba de matones y sobornos para lograr sus deseos, tanto que se mantuvo en su cargo por unos largos 12 años. Y esto tuvo que verlo el tribuno. Juzguen ustedes con un sentido lógico y natural entre estas dos conciencias, la de Pablo y la de Ananías. Y esa es la primera reacción que yo quiero resaltar. Cómo los hombres, ante el testimonio del Evangelio, reaccionan de forma violenta. Pero en segundo lugar, versículo 6 al versículo 10, vamos a ver que también esta afirmación de Pablo reveló lo prejuiciado del ser humano, su incoherencia en sus acusaciones. Lucas, hermanos, registra que en medio de la buena iniciativa del tribuno, salió a relucir por medio de la defensa citada por el apóstol que el proceder de los judíos era parcial, pasional, prejuiciado y sin un alto sentido por la verdad. Además, hermanos, Pablo muestra que los hombres son tolerantes en esta escena hasta que no se les lleva la contraria a sus ideas lógicas y aún sus deseos. Algo que, hermanos, cuando le llevas la contraria a alguien puede desencadenarse aún en asesinatos, y eso es lo que vimos aquí. Y así lo veremos. Versículos 11 al versículo 15 nos deja ver la tercera reacción que desencadenó esto. Hemos visto que el hombre actúa violentamente, el hombre actúa de manera prejuiciada, buscando satisfacer sus deseos, porque ahí en los versículos 6 y 10 vemos cómo se polarizó la audiencia que estaba censurando a Pablo, porque Pablo dijo: yo creo en la resurrección, y algunos de los que estaban acusando le dijeron: bueno, nosotros también. Y ahora los dos bandos que estaban acusando a Pablo se enfrascan en una contienda y empiezan a discutir y aún a chocar entre ellos, de manera que el tribuno tiene temor de que intenten quitarle la vida a Pablo y termina sacando a Pablo de la escena. Pero eso nos deja ver, antes de enfocarnos un poquito en el versículo 11, la tercera reacción que produjo la obra de Pablo o el obrar de Pablo y el Evangelio, y es que reveló. ¿Qué cosa reveló? La perversidad del hombre, el verdadero rostro que se esconde detrás de esa sonrisa de esta audiencia. Hermanos,
Finalmente, este actuar de Pablo puso en evidencia esto. ¿Quién es realmente el ser humano? Perverso y de un corazón dañado, como lo dice la Escritura. Pues los judíos, al ver que sus alborotos y sus protestas y sus juicios adulterados y viciados no funcionaban contra Pablo, pues el tribuno volvió a protegerlo. Entonces, este texto nos dice que recurren a la práctica no tan moderna de silenciar a la oposición, o al contrario, asesinato. ¿En qué grado? Culposo, preteritencional, doloso. Fíjese que a la luz del texto y de los capítulos 21, 22 y 23 vemos que es una planeación de un asesinato en términos dolosos y agravantes, o sea, con total intención. No es que, vamos, pues tal vez puede morir por un accidente o tal vez yo no quería. No, ellos realmente se proponen quitarle la vida. Ahora, hermanos, lo lamentable de esta escena es que los dirigentes religiosos se sumaron a este plan terrible y perverso, donde había que engañar, donde se juramentaron, donde se consagraron y donde realmente lo que se ve es un deseo por asesinar a Pablo. Ante estas tres reacciones, hermanos, llamo su atención al texto ubicado en el versículo 11, el cual es vital en este panorama tan oscuro para la vida de Pablo, o para la vida de cualquier persona aún hoy. Dios le dice a Pablo: ten ánimo. Los hombres no tienen la última palabra en los asuntos de la vida, la tengo yo. Ciertamente la Escritura nos dice que tendremos aflicción, pero con todo y eso, el cristiano debe aprender, nosotros los cristianos debemos aprender que Dios siempre está al control. Y el Señor le dice: irás a Roma. Aunque no le dijo que eso implicaría, como veremos más adelante, 3 juicios, años en prisión, un naufragio y hasta la mordedura de una serpiente, entre otras cosas más. Pero lo que sí tenemos claro es que Pablo llegó a Roma, porque solo Dios en su soberanía puede tener este tipo de certezas. Y ahora yo quiero decirle a mis hermanos, iglesia, y a los que me oyen: no perdamos el ánimo ante el obrar de los hombres. Ahora, lo que yo sí entiendo es a las personas que no creen en Dios, su palabra y evangelio, cuando pierden el ánimo. Si otros iguales a ellos o el sistema de este mundo les pierden la voluntad o el aprecio. Pero yo tengo que confesarlo, me horrorizaría de mí o de un creyente desanimado porque la gente no creyente, inmoral, necia, perversa y aún este mundo les desprecie. Cuando la luz nos dice, hermanos, que contamos con la gracia de Dios. Además, no debemos olvidar que este mundo detestó a nuestro Señor, Salvador y Rey Jesucristo. Dijo un escritor llamado Matthew Henry: qué honor es ser amado por los que aman al Señor y ser odiado por quienes lo odian. Y qué alentador también saber, hermanos, que antes de estar en manos de los hombres, estamos en las manos de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos resaltar en este texto es que debemos tener ánimo en el Señor, aún en medio del obrar de los hombres que, como hemos dicho, oran de manera violenta, oran de manera prejuiciada y obran de manera perversa. Y esto me lleva a una segunda idea, que nosotros debemos tener ánimo a pesar de este escenario ante el obrar de Dios. ¿Por qué? Fíjese, hermanos, los versículos que tenemos a continuación, versículo 16 al versículo 35. Se nos narra ciertamente que aunque los judíos habían estado planeando algo en contra del apóstol Pablo, como nos leyó el hermano Pablo al principio del servicio, esto se descubrió porque un sobrino de Pablo escuchó esta situación. Entonces este joven inmediatamente va ante su tío, le deja saber la información y Pablo
haciendo uso de su derecho, llama a un centurión que conduzca a este joven y lo lleve ante el tribuno para que el joven no le cuente al centurión, sino al tribuno todo esto que estaban fraguando los judíos y de lo cual él se había enterado. Entonces se dice ahí en el texto que el tribuno toma al joven y le pregunta: ¿qué es lo que tienes que informarme? Y el joven inmediatamente le responde que los judíos se han puesto de acuerdo en pedirle que lleve por favor a Pablo al siguiente día, al día siguiente, con el pretexto. ¿Y cuál era el pretexto que tenían? De hacer una indagación más a fondo sobre el caso. Pero el joven les dice no, que no les preste atención, porque más de 40 hombres, imagínense eso, más de 40 de ellos se habían comprometido bajo juramento a no comer ni beber nada hasta que lo hubiesen asesinado, esperando obrar una emboscada. Y ellos estaban preparados para cumplir ese voto que se habían hecho. A lo cual, hermanos, como leímos ahí, como leímos con nuestro hermano Pablo, entonces el tribuno le dice al joven: no digas nada. Y entonces empieza a hacer una cantidad de preparativos interesantes. Prepara una gran cantidad de personal militar, 200 lanceros, 200 soldados, 70 jinetes, para que salgan inmediatamente hacia Cesarea y que condujeran a Pablo montado en un caballo hacia la casa y los dominios del gobernador Félix, gobernador de Judea en ese tiempo. Pero no solamente le proveyó una escolta y atendió a esta información, sino que dice también el texto que el tribuno escribe una carta dirigiéndose al gobernador, explicándole la situación desde su punto de vista. Claro está, ahí se deja ver en muy buena posición el tribuno, no refiriendo sus errores en este procedimiento que hemos estado viendo durante los últimos 2 domingos, sino se deja ver en buena forma como quien ha actuado correctamente a la luz de la ley. Y algo precioso es que podemos ver cómo el tribuno, aunque era un hombre perverso, termina hablando bien de Pablo. Y eso me pareció muy hermoso, cómo el Señor muestra a su siervo de manera inocente aún ante los jueces de la tierra, y en este caso el tribuno, y cómo éste termina hablando bien aún del apóstol Pablo, diciendo: yo la verdad pues no hallo en este hombre delitos como para que quieran asesinarle. De manera que el gobernador Félix le recibe, lee la carta, le pregunta de dónde es. Pablo le dice que es un ciudadano romano de Sicilia, de Tarso. Entonces dice: bueno, esperemos que lleguen tus acusadores, pero lo envía a la casa de él mismo, a la casa del gobernador, que había sido construida por un gobernador anterior llamado Herodes, y allí, bueno, hospedan a Pablo. Y vemos cómo Dios en su misericordia obra de una manera pues inesperada. ¿Quién se iba a imaginar que Pablo iba a terminar hospedado al siguiente día en la casa de Herodes y no muerto en las calles de Jerusalén como lo habían planeado los judíos? Y eso, hermanos, me deja ver que yo en el comienzo de este sermón les referí la anécdota de gracias a Dios se quemó la casa. Imagínense eso. Y estaba basada en la vivencia de un pueblo costero llamado Newfoundland, al noreste de Canadá. Hermanos, y ya ustedes me escucharon la historia, y es que en este punto yo refiero esto porque puedo asegurarles que si nosotros le preguntáramos a Pablo por su situación, él diría: gracias a Dios por el juicio injusto y la cárcel. Esta pues le libró de un complot que nadie veía venir, pero como alguien dijo sobre este texto: ante los planes perversos del hombre, este último no sabe que el Señor
madruga mucho más que ellos. Y por eso quiero leerles lo que dice, quiero referir aquí en mis notas, lo que dice, por ejemplo, el texto de Proverbios capítulo 19, versículo 21, dice: muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. O lo que dice Isaías 54, 17: ningún arma forjada contra ti prosperará, dice el Señor, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, oiga eso. Y su justificación procede de mí, dice el Señor, o declara el Señor. Hay un salmo que me ha parecido a mí muy pertinente ante esta situación. Cómo obra el Señor en medio de escenarios tan calamitosos, difíciles, hostiles, injustos, dolorosos. Y es lo que dice, por ejemplo, el Salmo 127, versículo 1 y 2. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Pues es en vano que se levanten de madrugada, que se acuesten de tarde o que se acuesten tarde, que coman el pan afanoso o con afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Cuánto bien, pienso yo, le haría al creyente recordar estos textos observando un tema tan importante como la providencia divina. Ante un panorama sombrío como el que vemos en Pablo, Dios le habla, como vimos en el versículo 11, para decirle: ten ánimo. Y seguramente a la voz del Señor pudo irse a dormir. Pero lo que Pablo no sabía es que mientras él dormía, Dios estaba actuando en su favor. Como lo registran los versículos 16 y 22 de este texto, y que yo traté de parafrasearlo. Dios reveló la conjura de los judíos, el complot de los judíos, que fue casualidad, inexpertos los judíos y el Sanedrín al planear proceder en un asesinato, suerte de Pablo. Bueno, nosotros la verdad le llamamos a estas cosas diosidencias, a este tipo de situaciones que Dios orquesta para mostrar su soberanía y providencia, aún al usar el mal de los hombres para su gloria y traer ánimo a su pueblo. Hermanos, Él permitió que un sobrino de Pablo, el cual jamás volverá a ser mencionado, se enterara de este complot que vemos aquí, y de inmediato este muchacho da aviso a su tío, el cual obrará con mucha prudencia, como vemos aquí, pues no revela el parentesco del muchacho al centurión y tampoco le deja saber la información, sino que lo envía ante el tribuno, quien recibirá la información con gran receptividad, como pudimos constatar. Hermanos, ¿y por qué lo hace así? Porque Pablo ha hecho méritos, no solo por su ciudadanía romana, sino también por su proceder, una limpia conciencia. Y este tribuno corrupto que compró su ciudadanía, ¿sabe de qué son capaces los judíos que tienen una conciencia no limpia, sino manchada y perversa, y que actuarían aún igual a él ante un panorama como estos? Ahora, nosotros podemos observar el versículo 23, donde Dios deshace la conjura de estos hombres. Miremos el obrar de Dios, recordando Isaías 54, que dice: ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Y esta es la herencia ¿de quién? De los siervos del Señor. Y su justificación procede ¿de quién? De nuestro Señor, así lo declara Él. El Señor, hermanos, usará cuantos recursos sean necesarios de este mundo para cumplir su plan. Nosotros vemos ahí como Lucas, de manera muy diligente, registra al pie de la letra cómo Dios deshizo el plan de estos hombres y usó los recursos del sistema para tal cosa. Fíjense que Lucas dice que puso 200 centuriones, 200 soldados, o 200 soldados, 2 centuriones, 200 lanceros y 70 jinetes y una cabalgadura para Pablo. Hermanos, el apóstol no sería transportado como un reo o como un prisionero, sino como un protegido.
aunque seguiría siendo prisionero. Y todo esto se dispone de inmediato. Ciertamente, hermanos, aquí nosotros podemos ver cómo Dios va mostrando su cuidado a Pablo, que le prometió en el versículo 11, y cómo lo está cumpliendo para que se lleve a cabo su plan, llevarle a Roma. Pero además de esto, hermanos, es provista una carta, como les dije al principio, describiendo el caso de Pablo al gobernador Félix de la provincia de Judea. Y esta se describe así. Se describe que el tribuno rescató a Pablo, que le había dado un trato especial por ser ciudadano romano, que buscó un juicio justo y llevándole ante el Sanedrín, donde él pudo evidenciar, dice el tribuno en su carta, que los cargos eran meramente religiosos y no civiles, por lo tanto no era digno de pena de muerte. Además de enterarse, dice, de algunas acechanzas contra este, y entonces procedió a enviarle ante él para que se actuara efectivamente. Ahora, ¿cómo mostró esta carta a Pablo? ¿Como un peligro ante la sociedad? ¿Como un delincuente o bárbaro? No, lo mostró como un hombre inocente. ¿Y cómo fue recibido Pablo? Como les dije, hermanos, le ubicaron en el pretorio de Herodes, precisamente el palacio donde residía el mismo gobernador Félix con su esposa y donde en muchas ocasiones, veremos, le escuchó hablar del Evangelio. De esta manera, hermanos, iglesia y amigos que me oyen en esta hora, la mano de Dios mostró a su siervo el cuidado que tuvo de él, al invertirse en su causa, el Evangelio. Pues de algo podemos estar ustedes y yo seguros. Lo único que desanimaba a Pablo era no ser útil para servir a su maestro por vida o por muerte. Y aquí, en este texto, ustedes y yo podemos ver al Señor respaldando a aquellos que se invierten en su causa. Y esa es la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? En la muerte, cárcel, naufragio, dispersiones, alborotos, amenazas, injusticias, cruz, sepulcros, entre muchas otras, nuestro Dios soberano y providencial siempre obrará para bien cada situación. Ejemplo de ellos podemos citar como circunstancias, eventos, temporadas, situaciones, acontecimientos calamitosos, difíciles, como los vividos por Noé, Abraham, Moisés, José, Josué, Gedeón, David, Daniel, Esteban, Pablo y nuestro Señor Jesucristo. Nos dejan ver cómo cuadros de desánimo que ellos enfrentaron fueron causados para traer gran ánimo. ¿Quién iba a pensar que la muerte de Cristo, traspasado en una cruz por los clavos, azotado injustamente, como lo dice Isaías 53 y los 4 evangelios, y cómo a pesar de que su costado fue abierto y todo esto con una vil trampa, un juicio totalmente viciado, al igual que Pablo, todo eso fue orquestado para que ustedes y yo hoy tuviéramos esperanza, salvación y vida eterna? Tal vez estás pasando momentos difíciles, tal vez estás enfrentando cuadros calamitosos, pero pregúntate, ¿estás en tus manos o estás en las manos de Dios? Si estás en tus manos, teme. Si estás en las manos de Dios, ten ánimo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, hay 3 reflexiones que yo pude extraer de este sermón que estoy compartiéndole en esta mañana, y es que tengamos ánimo. Ciertamente hoy vimos a Pablo siendo golpeado y objeto de la ira, los prejuicios y los planes perversos de los hombres, siendo él un hombre con limpia conciencia. Y esto puede desalentar aún a los más justos y puede desalentarnos a nosotros las injusticias de la vida. Pero con todo y eso el Señor dice, tengan ánimo. ¿Será que el desánimo no radica solo en recibir buen trato por parte de este mundo?
sino en hallarse tomado por la mano del Dios soberano, providencial y eterno, quien cumplirá todos sus planes en nuestra vida, aunque estos impliquen que, como dijimos al principio de este sermón, se incendie la casa. Tengamos ánimo. ¿Por qué? Hermanos, el Evangelio hoy es visto y es objeto de múltiples prejuicios, señalamientos, críticas, mala fama, censura, entre muchas cosas que pudiéramos referir. Y algunos vaticinan desde hace mucho tiempo que sus días están contados. Eso mismo se pensaba aquí en el siglo I y en cada época de la historia se ha pensado. Pero escúcheme bien, iglesia y hermanos, nuestra fe pende de la mano que sustenta el universo. Y óiganme ustedes, amigos que me oyen, ¿quién sustenta tus planes, deseos, filosofías, cosmovisión, futuro y anhelos? Si es tu corazón y este mundo, recuerda lo irracional, prejuiciado y perverso que puede llegar a ser, como lo vimos aquí. Además de estar marchando contra la mano de Dios. ¿Y quién puede resistirla? Piensen en eso. Por último, tengamos ánimo. Estamos en tiempos de COVID, pérdida de empleos, cierre de empresas, inestabilidad, iglesia presencial, iglesia virtual o comunidades virtuales. Estamos en un tiempo de zozobra, inseguridad, violencia, injusticias, prejuicios, desigualdades, complots, trampas, tramas, irascibilidad, desánimo, rupturas. Pero así vemos, o así hemos visto que ha estado el apóstol Pablo, a quien Dios en medio de un escenario así le dijo: ten ánimo, irás a Roma. Ahora Dios nos ha dicho a nosotros que tengamos ánimo, porque nuestra casa, hermanos, no está en esta tierra. Nuestra casa y nuestra ciudadanía es de los cielos. De manera que, hermanos, tengamos ánimo. No digo esto desde una postura indolente, como quien no ha sufrido los reveses de la vida o como quien no ha sufrido los reveses de esta pandemia y la crisis que ha puesto delante de nosotros. No, lo hablo colocándome esos mismos zapatos porque lo vivo a diario. Sin embargo, el Señor nos dice que tengamos ánimo. Porque aunque los hombres, hermanos, planean para mal, y este mundo planea para mal, Dios en su soberanía lo usa para bien. Por tanto, tengamos ánimo. ¿Quieren acompañarme en esta hora en una pequeña oración pidiéndole al Señor que, a pesar del obrar de los hombres, no dejemos de confiar en el Dios providencial y soberano que actúa en medio del mal de los hombres para grandes cosas y aún así puede llevarnos a nosotros, si caminamos con Él en su gracia, en su misericordia, por su voluntad, por su asistencia, por la obra del Espíritu Santo, por la obra de su palabra, por el acompañamiento de la iglesia, pueda llevarnos a ver esos cuadros difíciles que estamos enfrentando hoy con gran esperanza, y que nuestro rostro seguramente cambie como pudo haber cambiado el rostro de aquella mujer desconsolada, dándole aquella noticia a su esposo: amor, lo hemos perdido todo. Pero cuando un pescador se acerca a ella y le dice: no, mujer, gracias a esa pérdida temporal, tu esposo hoy está aquí. Pero no solo tu esposo, sino muchos otros esposos, padres y novios están aquí con vida. ¿Qué sabes tú si a veces tus escenarios calamitosos y difíciles Dios los está orquestando para obrar un gran bien, no solamente en ti, sino tal vez en otros que están a tu alrededor? Así que oremos al Señor y digámosle a Él en esta hora que por favor nos guíe y que nos deje ver las circunstancias que vivimos y este mundo no con nuestros lentes humanos, sino con, como diría un estudio que hacemos aquí en la iglesia, con los lentes del Evangelio. Así que oremos al Señor. Padre, damos gracias a ti en esta mañana porque nos has permitido compartir tu palabra.
Y saber que nuestro ánimo no pende de las amenazas de este mundo, de las circunstancias adversas de este mundo, de las situaciones que se presentan permanentemente, de las malas noticias, de los conflictos y todo lo que vemos permanentemente en este tiempo y que ha acompañado el caminar de los hombres desde que Adán y Eva cayeron en pecado en el huerto del Edén. Señor, ciertamente tú has mostrado tu fidelidad a tus hijos para obrar de grandes males mayores bienes. Yo te ruego que traigas consuelo a nuestros hermanos de la iglesia y a aquellos que nos escuchan en esta hora, traigas consuelo. Yo no sé por qué están pasando algunos, pero sé que yo he enfrentado en este tiempo situaciones difíciles y hermanos de nuestra congregación han enfrentado situaciones muy difíciles. Pero tu palabra hoy en el versículo 11 nos dice, tengan ánimo, porque no estamos dependientes de nuestras propias fuerzas ni de las fuerzas de este mundo, sino de tu mano poderosa que orquesta de males menores bienes mayores. Así que aunque este mundo planee para mal, tú obras grandes bienes a través de ese mal, por lo tanto podemos tener ánimo, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Y no olviden que nos pueden escribir ahí por nuestro canal de YouTube o pueden acercarse a nosotros en nuestra iglesia El Redil de Envigado, aquí en el municipio de Envigado, en el Valle de la Aburrá, en Medellín. Así que el Señor les bendiga. Ha sido para mí un placer dirigirme a ustedes. Bendiciones. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.